así como se lo hemos pedido, nos va a perfeccionar. El Señor en su perfecto, porque nos ha llamado a su gloria eterna. Cantamos: Dios de toda gracia, tú permaneces fiel, nuevas tus bondades en cada amanecer. No está y a tu gloria nos llamaste. Cántalo conmigo. Dios de toda gracia, permaneces fiel, nuevas tus bondades en cada amanecer. Nos das esperanza en cada misión. Así es, Señor, gracias. Y a tu gloria eterna nos llamaste. Bendito Dios, de toda gracia eres tú. Nos afirmas y estableces en tu perfecto amor. Bendito Dios, tuya es la gloria y el honor, y el imperio con los siglos. Amén. Así es, Señor. Tuya es la gloria, Señor. Y el imperio por los siglos. ¿Lo cantamos juntos? Dice, vale. Dios de toda gracia, tú permaneces fiel, nuevas tus bondades en cada
Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Jesús. Tus manos, mi hermano, en este tiempo de adoración, hemos ofrecido a tus manos. Ahí donde estás, el Señor está viendo tu sacrificio de alabanza. Ofrece a Dios tu alabanza y paga tus votos al Altísimo. Deseamos al inicio de nuestra reunión una adoración comprometida. Gracias, Señor, por lo que has hecho en mi corazón a través de todas estas letras hermosas que han brotado de tu palabra y que tú, Señor, nos has inspirado estas melodías para exaltarte, Jesús. Gracias. Gracias por tu presencia entre nosotros, Jesús. Gracias por tu gran amor, Señor. Y tu voz y dile, Señor, aquí estoy. Es tu gracia la que me sostiene. Dile conmigo así. Levanta tus manos y dile: es tu gracia y tu misericordia sobre mí. En cada momento de mi vida, díselo aquí fuerte, vivo solo para adorarte a ti. Es tu gracia y tu misericordia sobre mí. En cada momento de mi vida, vivo solo para adorarte a ti. Cuando pienso, Señor, dile conmigo. Cuando pienso en lo que has hecho en mí. ¿No estás pensando en eso, mi hermano? Cuando siento tu mano en mi ser, solo veo tu misericordia en mí, que me llena en cada parte de mi ser. Mis ganancias las pongo a tus pies. Mis aflicciones quiero dártelas también. Alza tus manos y dile así: solo quiero adorarte. No hay nada que me impida adorarte a ti. Es tu gracia y tu misericordia sobre mí. En cada viva solo para adorarte a ti. Es tu gracia y tu sobre mí. En cada momento de mi vida, viva solo para adorarte a ti. A ti. Es tu
Gracias, Señor. Nos quedamos contigo en nuestro pensamiento. Y en esto pensamos, Señor, en todo lo que viene de ti. Queremos saber si alguien nos visita por primera vez, si puede levantar su mano para darle la bienvenida. En los días miércoles a las 7 de la noche se lleva a cabo el servicio de varones con la serie Hombres llamados a perseverar en la oración por medio de Facebook. También los días jueves general a las 7 p.m. con la serie El desafío de la vida cristiana, basado en la epístola de Santiago. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook desde Casa de Oración Milpa Alta. También les informamos que los días viernes a las 7 p.m. se lleva a cabo el servicio de mujeres entre amigas con la serie El libro de los Salmos por medio de Facebook. Se les informa que los días sábados a las 12 del día se lleva a cabo el servicio de iglesia infantil por medio de Facebook. También el día sábado se transmite la enseñanza para jóvenes a las 5 p.m. y a las 7 p.m. por medio de Meet para mayores información, para mayores informes con la servicio. Que se reinicia el Instituto Bíblico los días domingos de 9 de la mañana a 10 de la mañana con las materias los 10 mandamientos y liderazgo bíblico. Los días domingos se lleva a cabo el servicio general a las 11 de la mañana con la serie El desafío de la vida cristiana, basada en la epístola de Santiago. Esta enseñanza es presencial y transmitiendo por Facebook desde Casa de Oración. Se hace un llamado a toda la iglesia en la donación de víveres, artículos para sanitación y material para la remodelación de la congregación. Se les informa que si alguien tiene alguna necesidad de oración, consejería o administración, favor de acercarse con los pastores al finalizar el servicio o bien comunicarse a Se les informa que pueden seguirnos en la página de Facebook o YouTube desde la iglesia Casa de Oración Milpa Alta. A toda la iglesia se les pide se ocupen de traer su Biblia, cuaderno y pluma para sus anotaciones. Por último, a toda la iglesia se les pide por favor apagar o poner el vibrador su celular para no interrumpir en la predicación y la enseñanza. Vamos a orar, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en la epístola de Santiago 5, 19 y 20, por favor. Santiago nos dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa el que haga volver al pecador del camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud. Dios nos ha llamado para que llevemos el mensaje del Evangelio de la salvación a todo el pueblo, lengua y nación, dice la palabra. Y nosotros tenemos esa encomienda, hermanos, de poder llevar ese mensaje a muchos que hemos conocido, que muchos se han extraviado, se han alejado, han conocido de la palabra y se han alejado, hermanos. Oremos por esas personas que se han extraviado de la verdad, buscando que Dios tenga misericordia de ellos y nuevamente vuelvan al camino. Oremos, hermanos. Padre bendito, te damos gracias, Señor,
en esta tarde porque nos has permitido estar aquí, Señor. Nos has permitido, Señor, venir a escuchar de tu bendita palabra y nos has permitido, Padre, saber que tú nos das esa enmienda, Padre, de poder llevar este mensaje a aquellos que se han alejado, a aquellos que se han extraviado de la verdad, bendito Dios. Que la verdad eres tú, Señor, y tenemos que darla a conocer como miembros de tu iglesia, Padre. Para eso nos has llamado, Señor. Te damos gracias. Te rogamos también, Padre, porque en esta tarde nuestros oídos sean abiertos, Señor. Nuestros corazones sean limpiados y nuestras mentes, para que tu bendita palabra sea en nosotros, Señor. Usa a tu siervo, Padre, para que esta bendita palabra tuya llegue a través de él a cada uno de nosotros conforme a nuestras necesidades. En nombre de Cristo, tu Hijo, te rogamos, Señor, que así sea, bendito Dios. Amén. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Bendecidos con el tiempo de alabanza. ¿Cuántos dicen amén? Hay unas personas que nos visitan por primera vez y nos hacen el favor de levantar su mano. ¿Sí? Sean ustedes bienvenidos a Casa de Oración. Denle un aplauso al Señor. Esta es la casa del Señor y las puertas del Señor están abiertas para aquellos que buscan y anhelan conocer al Señor. Bien, vamos a continuar a cabo que se llama el desafío de la vida cristiana. Esta es la última enseñanza. Esta serie está basada o fundamentada en la epístola de Santiago. Santiago, por favor, vamos a Santiago capítulo 5. Y el tema de hoy se llama, para los que anotan, rescate del extraviado. Rescate del extraviado. Así se llama el tema de hoy, y va a estar fundamentado en Santiago capítulo 5, versículo 19 y versículo. Ya después de que en este capítulo Santiago nos habló de la situación que les viene a los ricos contra los pobres, que Santiago nos habló de la oración, de que si está alguno afligido, haga oración, está alguno alegre, cante ¿qué? Alabanzas, ¿verdad? Y ya después de que Santiago también nos menciona todas estas necesidades de la oración, nos pone como ejemplo la vida del profeta Elías, ¿no? Que Elías hizo una oración eficaz. ¿Qué nos demuestra eso? Que la oración de mucho, es decir, que así como Elías tuvo los recursos de echar mano de la oración, así también nosotros tenemos esos recursos. También podemos nosotros orar de esa manera, ¿sí? Y entonces ya Santiago sobre la oración por él, con aceite, y la oración sanará a quien, al enfermo, ¿verdad? Y si hubiere pecado, le serán ¿qué? Perdonados. Entonces eso es bien importante, conocer que nosotros también podemos orar. Tenemos la responsabilidad. Es más, si Santiago le estaba diciendo eso, Dios usando la vida del apóstol Santiago, diciéndole eso a la iglesia, es porque Dios quería que la iglesia aprendiera a oración. Gracias, hermano. Que tú y yo hagamos mano de la oración, y eso no se te presenta la necesidad. Si está alguno de tus familiares enfermo, ¿qué vas a hacer? Orar. Eso, no orar. Para eso está esta herramienta también. Oración. Es algo que Dios nos dejó para poder utilizarlo. Vayamos ahora a Santiago 5:19. Vamos a los versículos. Va a hablar del rescate de Santiago 5:19. Hermanos, si alguno de entre nosotros se ha extraviado de la verdad de volver, sepa que el que haga volver al pecador su camino, salvará de muerte un ¿qué? Un alma, ¿verdad? Y cubrirá multitud de ¿qué?
Miren, Santiago nos deja ver en esta primera parte del versículo 19, dice, hermanos, ¿se dan cuenta cómo él no tiene una actitud de superioridad? Sino que él entiende y él conoce que todos delante de los ojos de Dios, los que hemos decidido arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Jesucristo, iguales delante de Dios. Con Dios, dice la Escritura, no hay acepción de personas. Por eso Santiago entiende y se dirige con ellos con esa ternura también. Les dice, hermanos. Él era el pastor de la iglesia de Jerusalén ahí en aquel entonces. Y les dice, hermanos, y les recuerda, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad, cuando está hablando esta frase Santiago hasta ahí, como dando a entender que si alguien se desvía de la verdad, ya sea por su propia voluntad o bajo la influencia de otros creyentes, debe saber que son responsables del bienestar espiritual de esta hermana o de este hermano extraviado. Ay, pastor, ¿cómo? ¿Me está usted diciendo que si yo me doy cuenta que mi hermano está extraviado de andar en el camino de la verdad, yo soy responsable de ayudarlo a entrar al camino de la verdad? Y así estamos cumpliendo la ley del amor, del segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo. Lo que tú quieras para ti, también lo tienes que querer para el otro, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Y eso es lo que hizo Jesús cuando vino. Dice la Escritura que Jesús no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de él. Dios usó la vida de su Hijo porque se daba cuenta que los escribas, los fariseos, el pueblo judío, los responsables de enseñarle al pueblo a tener una relación con Dios y andar en el camino de la verdad, se habían ¿qué? ¿Y qué creen que hizo Dios? Mandó a su Hijo Jesucristo, Dios mismo en persona, dijéramos nosotros, en vivo y en Dios. ¿Saben cuál era el problema? ¿A qué? Al camino de la... Sí, porque ya andaban torciendo los mandamientos. Ellos se sentían muy celosos de la ley de Moisés y que muy rigurosos y muy estrictos en poner los mandamientos, pero se olvidaron de la misericordia. Ay no, el sábado no trabajamos, es día de reposo, así lo mandó Moisés. Y veían a su prójimo que tenía la mano seca y con que no podía caminar y que estaba paralítico y no hacían nada. Tenían que, su responsabilidad, ¿cuál era? Hacer misericordia con él y meterlo también al camino si en algún momento anduviera extraviado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Te das cuenta de la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros delante de quién? Ahora lo voy a bajar un poquito más al plano. Somos creyentes, ¿verdad? Creemos en Cristo Jesús. Si los que son padres, si ves que tu hija o tu hijo anda extraviado con conductas pecaminosas, anda extraviado de la verdad, ¿cuál es tu responsabilidad? Sí. Apenas en esta semana, el jueves, doy gracias a Dios. Un varón trajo a su hijo, ya grande su hijo, Señor, gracias. Gracias porque estás haciendo entendido a esa persona, a ese varón. Como padre está trayendo a su hijo. Ahorita no podemos traer a los niños pequeños porque estamos a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, impuesta por nuestras autoridades terrenales, que hasta que haya semáforo verde pueden venir los niños a iglesia infantil. ¿Sí me explicó? Entonces estamos tomando también nuestras medidas conforme a las autoridades de gobierno nos establecen, pero es nuestra responsabilidad. En tanto que no hay servicio con los que tienen niños chiquitos, es su responsabilidad. Instruirlos, y más si ves que anda de groserito, más si ves que anda de envidioso, más si ves que anda de orgulloso. Tú tienes
tu hijo es orgulloso. Yo cuando estaba trabajando en el colegio, en el particular, yo veía las actitudes de los niños y de repente llegaba un niño, se sentaba a la hora del recreo, se sentaba conmigo, estaba medio llenito el niño, ¿no? De buen comer, ¿no? y siempre se sentaba y ¿qué, profe? ¿Cómo estás? ¿Qué comes? Y yo le digo, pues mi lunch que me preparó mi esposa. Y me dice, pues a mí mi mamá me preparó esto, pero pues ahorita voy por otra cosa. Y ya de repente iba por otra cosa y no se terminaba la comida. Oye, ¿y esa comida no te la vas a...? No, ¿para qué la quiero? Ya no me gustó, sabe medio fea. Orgullo. Imagínate, si eso me hace a mí comentándome, ¿qué no hará con sus compañeritos? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ahí me doy cuenta que mi hijo anda extraviado ¿de qué? De andar en el camino de la verdad. ¿Y qué tengo que hacer como padre de familia? Meterlo. Como antes, ¿no? Que a golpes y así, no, habla con él. Y el niño entiende. Y si de plano no entiende, pues la Biblia dice que tienes que aplicar la disciplina, la varita de la corrección. Pero tienes que... Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. Ahora lo mismo se aplica aquí en la congregación. Si tú ves algún hermano que ya no viene a la congregación, ¿cuál es tu responsabilidad? Llamarle al pastor para que lo vaya a ver. No, te lo está poniendo a ti porque Dios quiere ejercitarte a ti en la fe, que le creas que Dios puede usar tu vida dándote sabiduría para hacer volver al hermano al camino. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pablo era un hombre que le ocupaba el bienestar espiritual de las familias de la congregación. Las congregaciones están representadas por familias. Aquí hay muchas familias. Y Pablo le interesaba, por eso instruía muy bien a Timoteo. Timoteo era un pastor joven y lo instruía y le decía bien, ¿sí? Porque no quería que se apartara de la verdad ni Timoteo ni toda la iglesia de Éfeso. ¿Sí me explico? Entonces le dio el consejo sabio. Vamos a ver un ejemplo, a segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 13. Segunda carta de Timoteo capítulo 1 versículo 13. Vamos a ver un ejemplo de cómo el amor y el cuidado de Dios la vida de Pablo para que la iglesia, tanto Timoteo el pastor y la iglesia, no se extraviaran de la verdad. Segunda de Timoteo, ¿sí les dije segunda? Sí. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 13, por favor. Miren, Pablo era como un padre espiritual para Timoteo y le dice, retén, o sea, detiene, ¿sí? Atesora, mantén ahí, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es ¿en qué? Versículo 14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son ¿quién? Figelo y Hermógenes. Ándale. Dijéramos nosotros los mexicanos, ya abrí otro camino y no ando en el camino de la verdad. Figelo y Hermógenes. O sea, esto nos da a entender que caminaban con él, con Pablo, pero terminaron ¿qué? Desviándose de la verdad. Pero ven cómo la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe, amor que es en Cristo Jesús. Pablo era un ejemplo de andar en el camino de ¿qué? De la verdad, hermanos. ¿Sabes? Tú arrastras a tu familia con tu ejemplo. Si tú andas en el camino de la verdad, tu familia va a querer andar en ¿qué? Pero si tú andas en el camino errado de la mentira, ¿dónde crees que va a querer andar tu familia también? Igual. Yo le decía a este varón hace tiempo que estaban poniendo lo de cuando se hizo la reforma de la compañía de luz, que antes era Luz y Fuerza y ahora cambió, ¿no? No me ubico bien cómo es CFE, ¿no? Comisión Federal, gracias, hermano. Teníamos que poner nuestra instalación y ya nada más llegaban ellos y ponían el cable y te lo instalaban, pero tú tenías que comprar el kit
lo tienes que comprar para que ellos te lo pongan. Y llegaba y yo lo instalé porque gracias a Dios pude aprender eso un poco. Después del camión de la luz, lo pusieron, tuvimos luz y a los 8 días casi toda la cuadra andaban poniendo ya sus kits. Y yo dije, ay, se ordenaron, estos sí son mi ejemplo arrastra, ¿no? Ya me estaba echando yo porras, ¿no? No, ¿cuál? Cuando veo que mandan llamar, yo dije, ahorita va a llegar el de la luz, ¿cuál? Llegó uno así vestido de civil, antes en la compañía de luz, y empezó a ponerle sus kits, y se acerca conmigo, y me dice, oye, ¿tú lo pusiste? Le digo, sí. Y le digo, ¿qué, tú los pones o qué? ¿Trabajas en la luz? Dice, no, estaba trabajando antes, dice, pero yo me dedico a ponerlo. Ah, ¿eres electricista o qué? No, dice, pues ahí ando echándole ganas. Y yo digo, bueno, está bien, ¿no? Se está ganando su dinero bien. Pero de repente agarra y me dice, oye, ¿y ya le pusiste al medidor un qué? Oye, pero eso es robo. Ay, si el gobierno nos roba a todos, o sea, no inventes, casi. Y le digo, oye, ¿tienes hijos? Y me dice, ¿y de qué edad? Pues tengo una niña como de 9 años, un varoncito como de 6 años. ¿Y si te das cuenta que le estás enseñando a robar a tus hijos? ¿En qué camino andaba? ¿En el camino de qué? De la mentira, ¿verdad? El ejemplo arrastra. Dile al que está a tu lado. El ejemplo arrastra. Pablo es Timoteo de andar en el camino de la verdad. De que nosotros aprendamos a andar bien firmes en el camino de la verdad. Nos va a costar trabajo, sí, pero ¿quién creen que nos ayuda? Dios, Él nos fortalece, Él nos levanta. Cuando está, dice la Biblia que el que está, cuando está uno débil, fortalecerse en el Señor. ¿Cómo te vas a fortalecer en el Señor? A través de la alabanza. ¿Cuántos se sintieron ahorita llenos de la presencia de Dios en la alabanza? ¿Verdad que sí? ¿Ven cómo nos fortalece el Señor? Y ahorita nos está afirmando más con la palabra. Por eso tú tienes que andar en el camino de la verdad delante de los ojos de Dios y delante de los ojos de tu familia. Tus hijos van a hacer lo que tú hagas. Ellos son y tus vecinos también. Pero ellos, cuando ellos deciden, ahí sí ya no podemos obligar a los vecinos a que sean como, ¿no? Es voluntario. Dios no obliga a nadie. Dios simplemente nos está mostrando que debemos de andar por el camino de la verdad y no caer en el engaño como Figelo y Hermógenes. Miren, vamos a ver otro ejemplo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. En el capítulo 2, versículo 15. Ahí un capítulo adelante. Segunda de Timoteo. Ahora fíjense bien, ahora va a ser una exhortación bien firme. Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios como no reprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la que, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirá más su palabra, los cuales son ¿quién? Himeneo y que se desviaron de qué? La resurrección ya se trastornan la fe de algunos, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Y apártese de iniquidad aquel que invoca. Dando el consejo a Timoteo de que procure con diligencia, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de Dios. A mí me da a entender este versículo que sí, todos somos obreros o podemos ser obreros de Dios, pero no todos son aprobados. Entonces esto habla de que hay obreros aprobados y obreros ¿qué?
Y Dios no quiere obreros reprobados, Dios quiere que todos seamos. Ahora, cuando andamos en el camino de la verdad, ¿vamos a ser obreros? Reprobados. Voy al versículo 15 de 2 de Timoteo 2:15, dice, procura con diligencia. Aquí, ¿saben qué está haciendo Pablo? Está tomando una figura o una metáfora de un obrero en una construcción. ¿Cuántos han trabajado en la construcción? ¿Sí? Entonces, me van a entender un poquito más. Cuando le dice procura, está diciendo haz un esfuerzo de ser un obrero que trabaja con disciplina, de escudriñar las escrituras buscando a quién, hermanos. Y eso estamos haciendo esta mañana. Y Dios no quiere que nada más cada 8 días. Dios quiere que nos formemos una disciplina, que hagamos un esfuerzo de trabajar en formarnos una disciplina, en estudiar la palabra de Dios, escudriñarla. Escudriñar quiere decir cavar hondo, profundamente, como buscan el tesoro. Están cabe y cabe. Bueno, así tenemos que estar estudiando. Ahorita estamos cavando hondo porque estamos utilizando esta palabra o el verbo de procurar, hacer un esfuerzo, de trabajar en formarnos una disciplina, en escudriñar las escrituras buscando a Dios. Procura con diligencia, con prontitud, le dice Pablo a Timoteo. Sé pronto, Timoteo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Para qué? Para que no te desvíes del camino de qué. ¿Ves? Nos está avisando Dios, a nosotros esta mañana, que si no procuramos con diligencia estar escudriñando las escrituras, tipos de alabanza, corremos el riesgo. ¿Se dan cuenta? Es bien fácil desviarse del camino de la verdad. Muy fácil, hermanos, porque nuestro ser tiende al desorden, ¿sí o no? Y Dios es un Dios de ¿qué? De orden. Y le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Cómo voy yo a lograr esto? Cuando uso bien. Esa palabra usar, fíjense bien, el significado de esa palabra significa cortar o trazar rectamente, como cuando pones una regla y agarras el cúter y ¿cómo el corte? Recto. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando nos esforzamos en escudriñar las escrituras, cuando buscamos a Dios, estamos trazando rectamente el evangelio en nuestras vidas, y eso da certeza de que andamos en el camino de la verdad. Y por consecuencia vamos a ser obreros por la cual Él ya no asiste, o porque ya no se conecta en el Facebook para recibir las enseñanzas. Hola hermana, hermano, ¿cómo has estado? Más o menos. Oye, ¿y qué ha pasado contigo? La verdad es que me he sentido mal, he tenido muchos problemas, me he desanimado, y esto y el otro, pero pues es que ya no sé. Y ahí está confundido, tiene dudas, el camino de la... No, hermanita, no te preocupes, mira, déjame orar por ti. ¿Tú crees que Dios te puede fortalecer para que de nuevo te afirmes en el Señor? Pues sí, hermanita, vamos a orar. Yo sí creo y voy a orar por ti. Y me comprometo a orar por ti todos estos días y hasta que Dios te fortalezca, hermana mía. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Nada más 2, gracias. ¿Cuántos dicen amén? Ay, Señor, ya me estaba yo espantando. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Ahí tú estás trazando rectamente, estás haciendo un esfuerzo por mantenerte firme. ¿Por qué Dios quiere que traces correctamente? Primera, para que no te desvíes del camino de la verdad. Y segundo, porque la verdad redentora de Dios, por medio de la palabra, el hombre puede obtener su salvación. ¿Cuántos lo creen? Sí. Es por medio de la predicación del Evangelio que nosotros somos redarguidos del pecado, pero también somos llevados a poner nuestra confianza en ¿quién? En Cristo Jesús, para alcanzar la salvación que viene de ¿quién? De
Dios. ¿Se dan cuenta qué importante es nosotros cuidar este punto? Ahora, Himeneo y Fileto, ¿por qué creen que se desviaron de la verdad? Porque no pusieron por obra el consejo que Pablo le dio a Timoteo, que procurara con diligencia presentarse a Dios como aprobado, como obrero, sino que un obrero que aprende a usar bien la palabra de qué? De Dios. Si le pasó a Himeneo y a Fileto que andaban con Pablo, ¿nos puede pasar a nosotros, sí o no? Sí. Si nos descuidamos, sí, hermanos y hermanas. Pero si nos esforzamos por permanecer firmes en la verdad, vamos a ser obreros aprobados. Y sabes, también tus hijos lo van a ver. Ay, mi papá ya está orando. Vas y el hijo solito va y se pone de rodillas al lado de papá. Mi mamá ya está orando y la hija también. Mamá, ¿puedo orar contigo? Sí, hija. Y sabes qué, hija, estamos orando por tu papá. Que tu papá conozca del Señor. Vamos a orar. Y arrastras. Si tú andas en el camino, ella también va a querer andar en el camino de la verdad. Y cuando tu familia anda en el camino de la verdad, otras familias, hola vecino, ¿cómo estás? Bien. Oye, como que algo tienes, ¿no? Como que algo ha cambiado en ti. Sí, Dios me ha cambiado. Y te invito, vamos a la congregación. ¿Sabes? Mira, déjame darte un consejo de la palabra, así, de esta manera. No necesitamos mucha teología para dar un consejo, ¿no? ¿Sí? Mira, voy a poner un consejo bien sencillo. Amor al prójimo. Si tú ves que tu vecino o tu vecina necesita la ayuda, ¿qué haces? ¿Qué harías tú? Ayudar, ¿sí o no? Y conforme tú percibes la oportunidad, ¿le permite ayudarle con sus bolsas de mandado? Sí, claro que sí. Te agarras y le pasas sus bolsas. Y Dios te va a permitir después, más adelante, otra oportunidad con la misma persona. Y esa persona, ¿sabes? Eso se queda aquí en la mente grabado. Es como el celular, como cuando tomas una foto, ya se guardó ahí en el archivo de fotos. Así se queda en su mente de las personas cuando tú tienes una actitud como la de nuestro Señor Jesucristo, que no vino para ser servido, sino para servir a quien y dar su vida en rescate por quien. De esa manera rescatamos al extraviado, dando nuestra vida, ayudándole. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Te das cuenta de la responsabilidad que tenemos delante de Dios? Regreso a Santiago capítulo 5, versículo 19. ¿Se dan cuenta que en cierto sentido Santiago propone el mismo mensaje urgente que comunicó el escritor de la epístola a los hebreos? Miren, si Santiago está diciendo ahí claramente, permítanme tantito, déjenme conecto con ustedes en el mismo versículo. Santiago 5:19 dice: hermanos, si alguno de la verdad, cuando dice eso Santiago está considerando lo que el escritor de Hebreos dijo en Hebreos 3:12, por favor. Hebreos capítulo 3, versículo 12 y 13. Carta a los Hebreos capítulo 3, versículo 12. Dice el escritor de Hebreos a la iglesia de Cristo: mirad, hermanos, como diciendo, pongan mucha atención, que no haya en ninguno de nosotros corazón ¿qué? ¿De qué? De incredulidad. La incredulidad es lo opuesto a la fe, a la confianza. Que no haya en ninguno de nosotros corazón malo de incredulidad. ¿Para qué?
para apartarse del Dios. Y dice el 13, antes exhortarnos los unos a ¿quién? Esa palabra exhortarnos habla como de volver, hacerlo volver en sí. Si ya te diste cuenta que tu hermanita anda de chismosita o calumniando de otra persona, ¿tú qué tienes que hacer? Decir, hermana, ¿puedo platicar contigo? A solas, primero con ella. Oye, mira, yo quiero considerar que el comentario que tú acabas de hacer no fue un comentario bueno porque yo escuché que tú hablaste con malicia buscando dañar la otra hermana. Y ahí es donde entonces nosotros, ¿qué hacemos? Estamos haciéndola volver en sí. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice, antes exhortarnos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de nosotros se endurezca por el engaño de ¿qué? ¿Qué es lo que endurece nos hace insensibles? Nuestro entendimiento. Cuando el entendimiento está endurecido, eres insensible a las necesidades de ¿quién? Sí. Cuando el entendimiento está no endurecido, sino aclarecido por la palabra de Dios, te vuelves sensible a las necesidades de ¿quién? De los demás. El otro día estaba yo, llegamos del servicio, creo de un servicio de aquí, llegamos a la casa mi esposa y yo, y mi esposa llegó muy cansada, y yo le dije, ándale, y esto y el otro, y me decía, ay, es que estoy bien cansada, de verdad, me duele mucho mi cuerpo. Y que agarró y medio me resentí, me puse de berrinchudo, ¿no? Ya saben que también hacemos berrinches, ¿no? De vez en cuando. Que me pongo de berrinchudo y digo, la onda eres, ¿no? Que digo así, ¿no? Y ya después que me voy dije, pues yo me voy a ir a comprar mi pan, mi concha y me voy a hacer mi chocolatito. Ese chocolate de Oaxaca bien rico, ay, muy sabroso, ya se les antojó, ¿verdad? y ya que me lo preparo, y que me dice, si sabes hacer lo bueno y no lo haces, Señor, gracias. Y que le preparo su chocolatito a mi esposa, su tacita, y que se lo llevo allá al lado de la cama. Y ya, ¿cómo creen que me sentí? Vi la necesidad de mi prójimo, ¿y qué hice? Apliqué esto. Fui sensible a su necesidad. No, pero si yo hubiera permitido quedarme con el sentimiento de, ay, qué mala onda, yo diría, ay, ¿qué le voy a estar haciendo su chocolate? Si quiere que se pare y que se lo haga. Endurecido. ¿Se dan cuenta cómo es tan fácil extraviarnos del camino de la verdad? En detalles tan sencillos. Pero conforme los vamos practicando y ejercitando cada vez más, ¿qué creen? Nos hacemos más sensibles a la voz de Dios y nos hacemos sensibles también a las necesidades de los demás. Quiero decirte que Dios quiere usar tu vida. Dios quiere que tú no te vuelvas insensible, que examines en tu vida que no haya un corazón malo de incredulidad para que te apartes del Dios vivo. Ahora piensen en esto, si Dios está usando a la vida del escritor de Hebreos para hablarle a la iglesia que se examinen, que no haya en ninguno de ellos corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, es porque congregantes o creyentes se pueden apartar del Dios vivo, ¿sí o no? Ahora, voy a aclarar un punto doctrinal muy importante. Hay quienes dicen que la salvación que Dios nos da es cuando nosotros creemos, nos arrepentimos de nuestros pecados, creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador y somos salvos. Sí, la Biblia dice que el que cree será salvo en Juan 3:16, ¿verdad? Eso dice que el que creyere en el Hijo de Dios será que, y viene la salvación. Ahora, esa salvación se tiene que ver en tu vida con tus conductas, poco a poco tienes que ir madurando, creciendo al paso del tiempo. Pero si no está ese crecimiento, si no está el que vaya madurando, siendo de tu prójimo, entonces quiere decir que tú estás permitiendo que tu corazón haya incredulidad.
y te estás endureciendo en tu entendimiento. Y por lo tanto, eso en vez de acercarte a Dios, te está alejando. Y tú, no es que Dios te esté quitando la salvación. Tú con tus actitudes, con tu incredulidad. ¿Por qué creen que el escritor de Hebreos decía en Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a quién? Ahora, con fe es posible que... Te voy a poner un ejemplo bien claro. Mira, la Biblia dice, pero hágase todo decentemente y con... Primera de Corintios 14:40. Cuando tú entiendes, estoy boleando mis zapatos, pero nada más así me los llevo al trabajo, me doy una limpiada y vamos, y todos mugrosos, ahí se van tus zapatos. ¿Lo estás haciendo decentemente y con orden? ¿Verdad que no? De darte un tiempo, limpiarlos, bolearlos, que queden bonitos. Y ese servicio que estás haciendo, ¿lo estás haciendo para quién? ¿Estás agradando a Dios? Cuando tú entiendes este principio de Primera de Corintios, hágase todo. No voy a irme así como que al ahí se va. No, al cabo el patrón y se da cuenta que ando con los zapatos sucios. No. Voy a esforzarme por llevarme los zapatos bien limpiaditos, bien aseaditos, y me voy a presentar al trabajo como Dios me pide que me presente. En orden. Arreglas tu ropa, tu uniforme, lo que tenga. Ok. Y principalmente porque entiendo que la Biblia dice que debo de hacer todo decentemente y con... Mira, cuando tú entiendes esto, tú estás poniendo tu confianza en la palabra y la estás obedeciendo a la palabra de verdad y de orden. Por lo tanto, estás agradando ¿a quién? ¿A quién? A Dios. Pero si pagan, así, que se vayan, ¿no? Vámonos. ¿A quién estás agradando? ¿A quién? A ti mismo. A tu propia carne. ¿Y a quién crees que le estás dando gloria? ¿A Dios o a ti? A ti. Y eso habla de que entonces hay incredulidad. Aunque ya hayas escuchado el pasaje de hágase todo decentemente y con orden más de 100 veces. Eso habla de que hay incredulidad en tu corazón, en tu mente. Nadie se da cuenta, ¿no? Dios sí se da cuenta. ¿Cuántos dicen amén? Están muy serios, ¿eh? Cubrebocas. Hace cubrebocas, sí, ¿verdad? Sí, pues a todos los veo igual. Mira, el hermano ya se justificó el cubrebocas. Entonces, por eso, de esa manera yo me examino, que no haya en mi corazón malo de incredulidad. Porque cuando estoy teniendo esas actitudes, yo mismo me estoy apartando de quién. Y podemos escarbarle, ¿no? Las esposas, las que sus esposos trabajan. ¿Cuántos saben que es su responsabilidad? Cuando antes de que se vaya para su día de... El otro día vimos a un hermano, ¿verdad? Mi esposa y yo, que andábamos por allá en Milpalta, y el Señor está obrando en esa familia, en ese matrimonio. Ahí venía el hermano con su bolsa y su lunch y todo, y ahí iba a su trabajo el hermano. Y le dio, viene bien bendecido el hermano con su lunch, su esposa se paró y le preparó su lunch. Da gusto, de verdad da gusto, porque es algo bien hermoso. Es un ejemplo a seguir. Cuando yo trabajaba también, mi esposa a veces le costaba trabajo, pero se tenía que esforzar y se esfuerza, se sigue esforzando como todas las que son esposas en prepararles a sus esposos de comer. ¿Cuántas dicen amén? Ya. Sí se puede, ¿sí o no? No permitan caer en el... No, si Dios dice que hagan todo decentemente, esfuércense por prepararles su lunch a sus esposos. Háganlo. O antes de, si hay tiempo de que coman con ellos o desayunen con ellos antes de que ellos se vayan a trabajar, háganlo. Pasen un tiempo conviviendo. Párense un poquito más temprano. Sí se puede. Y esto es algo bien hermoso. Y entonces ahí estás viendo que no hay incredulidad en ti, sino que estás obedeciendo la palabra de hacer todo decentemente y con orden, y estás agradando a Dios, y tu vida es una vida de fe verdadera, no de fe falsa.
Y entonces cuando tú ves que otra hermanita le cuesta trabajo y vas y está débil en esa área de su vida, le das el consejo. Y entonces la ayudas a entrar en el camino de la verdad. ¿Tan sencillo es el evangelio? Ay, pastor, cuesta trabajo. Vamos a ir avanzando. Lo que es realidad también es advertirnos que no debemos de Dios, hermanos. Y nos aconseja que si alguno hace volver, regreso a Santiago capítulo 5 versículo 19, y alguno le hace volver al que está extraviado, es decir, fíjense bien, que cualquier miembro de la congregación sabe que esa persona, esa mujer o ese varón, ¿sí?, está extraviado, debe de ocuparse por sus necesidades espirituales de su hermano en la fe. ¿Se dan cuenta cómo pone en principio las necesidades espirituales antes que las materiales? Mira, yo me puedo enterar de que algún hermano está pasando, ya no viene a la congregación, pero porque está pasando situaciones de escasez, o a lo mejor situaciones de aflicción, de prueba o de enfermedad. Nuestra responsabilidad es que cuando Dios permite que nos enteremos, tenemos que ir a verlo. Indagar qué está pasando, por qué ya no viene, por qué ya no se afirma, por qué ya no se congrega, por qué se ha dejado de conectar en las enseñanzas de Facebook. Entonces, ya que indagamos, pastor, mire, la verdad es que pues el celular lo extravié o me lo robaron y todo eso. No te preocupes, hermano. Vamos a orar y vamos a creer que el Señor te va a proveer para tienes para tus necesidades básicas alimenticias. No, pastor, la verdad es que estoy pasando por un tiempo de prueba. Y ahí es cuando el Señor nos dice, dale, si yo te doy a ti, de lo que yo te doy a ti, comparte con él. ¿Sabes qué? Mira, hermano, te puedo apoyar con estos centavitos, ¿no? O con esta despensa. ¿Me permites apoyar? Sí, hermano, muchas gracias. Y eso lo afirma, lo anima. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Échale ganas, hacia adelante. Pues yo te veo que muchos algunos tienen frío, ¿eh? Estamos orando porque se nos provea un calefactor grande. Y estamos en esa parte, hermanos. Porque también yo veo sus necesidades. Y no crean que me hago de la vista gorda como que la Virgen me habla. No, eso no vale aquí. Aquí tenemos que ver nuestras necesidades y cuidarnos. Gracias a Dios ya el Señor proveyó. ¿Ya se dieron cuenta que el Señor proveyó una pantalla? Qué bendición, ¿verdad? Y poco a poco el Señor está proveyendo. Los que están siendo sensibles, Dios los va a bendecir. Dios los está bendiciendo. Es algo bien hermoso. Claro, cada uno dé conforme también haya sido prosperado, ¿verdad? Dice la Biblia. No se trata de exigirle al pueblo que tienen que comprometerse. No. Es dar con un corazón agradecido y cada uno conforme haya sido prosperado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí me explico? Todo tiene un equilibrio también. Porque hay lugares donde te exigen, te piden el bulto de cemento, te piden que, ¿saben qué? Vamos a comprar un terreno, pero todos le van a entrar de a 500 a la semana, para que en un año ya tengamos el terreno. No, discúlpame, pero Dios no obra así. Así la Biblia no nos deja que Dios obre. Y no veamos el libro de los Hechos, cuando a Zafira y Ananías había situación difícil en la iglesia de Jerusalén, ¿y quién creen que les puso en el corazón vender sus terrenos para llevarlo a los apóstoles? ¿Quién lo hizo? ¿El apóstol Pedro? ¿Juan? ¿Santiago? ¿Quién lo hizo? Y ellos solitos voluntariamente se comprometían con Dios, decir, no, yo me comprometo con Dios que tengo varios terrenos, voy a vender uno para la congregación. Pidiendo terrenos, hasta se quedaron hasta espantados, se les ven hasta abrieron los ojos, así como que no, y eso lo hace Dios. Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad, y ya tú llegas y voluntariamente, porque Dios te lo está poniendo a ti, en tu intimidad, en tu secreto, en la oración con el Señor, ahí te lo pone. Hoy en la mañana se acercó una persona y me dijo, pastor, quiero comentarle algo. Le digo, sí, mire, Dios me puso que
Esto es para sus necesidades de usted personal y de su esposa. Gracias, hermano. Pero ¿a quién creen que yo llevo mis necesidades personales? ¿Y quién creen que le puso a esa hermana eso? ¿Ven cómo se mueve Dios? Pero hay congregaciones, no, tú 500, tú ganas más, tú 1000. No, hombre, eso es tremendo. Delante de los ojos de Dios. No, tenemos que ver las cosas justas conforme a la palabra. Cada uno de como ha propuesto en su corazón y según haya sido prosperado. Ahora, a veces, pastor, es que nada más puedo dar mi diezmo, pero puedes dar, tú estás en el instituto, sí, pastor, pero puedes dar el conocimiento que Dios te da y tú lo vives, otro le hace falta, tú se lo puedes dar. ¿Cuántos dicen amén? Lo espiritual va primero. Qué importante es considerar todo esto. Y de esa manera haces volver al pecador de su error camino para volverlo al buen que. ¿Cuántos tienen familiares que no conocen al Señor? Es algo muy tremendo. Tenemos una responsabilidad. No es necesario que vayas y le prediques tanta Biblia con tu vida de servicio. ¿Qué dice Pablo cuando le habla a la iglesia de Filipenses y le dice, ahí en Filipenses les dice, creo que es en el capítulo 2, acompáñenme, vamos para allá, Filipenses 2:4. Desde el 3, por favor. Dice Pablo, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con qué, estimando cada uno a los demás como qué, como superiores a los demás. Filipenses capítulo 2, versículo 3, por favor. Y dice el 4, versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Si tu hermano que venía a la congregación ha dejado de venir, ¿cuál es tu responsabilidad? Dice Dios, no yo. ¿Cuál es? Exacto, meterlo al camino. ¿Cómo lo vas a meter al camino? ¡Órale! Deja de estar de plomo, congregación, vete. Y te dices cristiano, así. ¿Verdad que no? Sabiamente tienes que ir a verlo. Primero indaga cuál es su necesidad y luego darle el principio de la palabra. Y si no, ¿sabes qué? Mira, si necesitas un consejo, puedes acercarte con el pastor o la pastora y ellos te pueden dar un buen consejo de la palabra para que el Señor te fortalezca y te afirmes en el camino de la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino antes bien cada quien por lo de los demás. En esta semana fuimos a ver a una hermana y gracias a Dios por la vida de esa hermana. Está aquí con nosotros esta hermana. Y para nosotros, yo la quiero mucho como los quiero a todos también, en el amor al Señor, ¿sí me explicó? Y el Señor nos ha puesto la carga por esta hermana y oramos por ella y la bendecimos y ella nos echó una llamadita y cuando nos estaba llamando, ya veníamos nosotros orando unos días antes por ella y de repente el Señor permitió que ella nos llamara por teléfono. Y ya fuimos a verla y ella nos platicó que pues estaba pasando por una situación difícil. Y gracias a Dios el Señor le dio el consejo sabio, la fortaleció, oramos por la hermana, vimos cómo Dios la en el Señor y gracias a Dios aquí está entre nosotros. ¿Cuántos dicen amén y le dan la gloria al Señor? ¿Se dan cuenta? Es que miren, nuestro propio enemigo es nuestra propia carne, el primer enemigo, que nos quiere hacer salirnos de andar en el camino de qué. Y luego el mundo, la influencia del mundo, cómo te jala. Vamos a la fiesta, no, pero estamos todavía en semáforo naranja, no pasa nada, aquí a Cuautla nada más, hay una hora aquí a Cuautla, va a haber una fiesta familiar, ¿no?
Y llegas y Juan familiar, ¿no? Hasta botellas de vino sacan. Ahí se ríen de nervios por ahí. Ya les pasó, ¿verdad? Y tú dices, pues no que era familiar, sí, pero familiar en botellas, don Pedro, don presidente, don Bacardí. No, entonces, ¿qué haces? Entonces tienes que tomar y considerar bien el consejo de que debemos de procurar con diligencia presentarnos a Dios aprender a permanecer en la verdad para no errar, para no desviarnos. Es una bendición. ¿Por qué? Porque dice Santiago, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. ¿Sí? ¿Cuántos saben que la paga del pecado es muerte? Mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. ¿Sí? El pecado nos mata. ¿Saben que el pecado nos enferma bien tremendo? Mira, es pecado el simple que como cuando te molestas con alguien, no te pides perdón. Porque si sabes que lo correcto es y estar en paz con esa persona y pedirte perdón, y no lo haces, te es que, no sé, dijera yo también. Conforme vamos ejercitándonos en el Evangelio, Dios nos ayuda a andar cada día más en el camino de la. ¿Por qué creen que el Señor me ponía, cuando empezamos esta epístola de Santiago, el Señor me decía, así le vas a poner a esta carta, la serie, el desafío de la vida? ¿Cuántos saben que esto es un desafío? ¿Se puede o no se puede? ¿Cuántos en su vida han hecho una carrerita así jugando? ¿Sí? ¿Se han corrido alguna vez? Y cuando estás de niño, pues corres como sea, ¿no? Y de repente ahí vas corriendo y ves que te va ganando el otro y ¡ras! Le metes el pie y ¡zas! Y tú sigues corriendo como si nada. ¿Y fuiste aprobado o reprobado por esa actitud? Pero cuando tú tienes el cuidado a diario de levantarte, pasar un tiempo con Dios antes de iniciar tus demás deberes, Dios te va a hablar. Y vas a tener el cuidado de que en el transcurso del día vas a correr conforme a las reglas de quién. Ahí las tienes en tu mano. Ahí tienes las reglas de Dios. Ahora, que tengamos dinero, que tengamos casa, no quiere decir que estamos corriendo conforme a las reglas. Puedes tener casa, dinero y trabajo, pero si no eres fiel en lo que Dios te ha mandado a hacer, ¿de qué nos sirve? Si Dios te ha mandado a decir, después de que ya recibiste la fe por la salvación por fe, eso se le llama la primera etapa de la salvación, que es de creer, pero viene una segunda etapa que es la capacitación de prepararte para ser un buen discípulo de quién. Y si no lo estás haciendo, ¿estás corriendo conforme a las reglas o no? Ahora, ¿qué crees que va a esperar? ¿Qué va a venir a tu vida? ¿Que seas aprobado o que seas reprobado? ¿Qué te impide correr conforme a las reglas? Aparentemente tú dices, no, pues yo ando bien con el Señor, aparentemente, pero no estás corriendo como Dios manda. ¿Cuántos saben que Dios al que llama capacita? ¿Quién nos llamó a ustedes aquí? Si ustedes se dan cuenta un poquito y observan, de aquel lado están los anuncios y de aquel lado hay anuncios que dicen Instituto Bíblico. La pregunta es, ¿para qué creen que es el Instituto Bíblico? Para la fácil. ¿Se dan cuenta? Cuando alguno deja eso por alto y decides, no, ahí nada más, voy ahí cada 8 días, ¿no? A la congregación. Entonces tú ya no estás corriendo conforme a las reglas. Y ya te estás, tú solito te estás saliendo del camino de qué? Dios te quiere ayudar. Dios es el más interesado. El orden de Dios de su palabra y la vives, tú reflejas la gloria de Dios. Anoche, gracias a Dios, de verdad, yo les puedo decir que estuvo la presencia aquí. Y no es por así como que exagerar, no, pero se percibía una presencia de Dios y el Espíritu Santo moviendo.
corazones de los hermanos que vinieron a la oración. Bien hermoso. Yo se los decía anoche a los hermanos que estaban aquí, porque me tocó dar una palabra bien hermosa de parte de Dios, donde Dios le exhorta a la iglesia y le dice: levántate y resplandece, que tu luz ha llegado, y la gloria de Jehová amanecerá sobre ti. Cuando le dice levántate, ponte ya en acción, porque como diciendo, ya tienes todo, tienes al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, hermanos. Como diciéndole, ponte ya en orden con Dios. Y entonces agarra, y yo les decía, ¿saben? Cuando Dios formó los cielos y la tierra en 6 días y el séptimo día descansó, dice la Biblia que vio Dios que todo lo que había hecho era ¿qué? Bueno. ¿Por qué era bueno? Porque Dios lo formó con el poder de su ¿qué? ¿Ven cómo la palabra de Dios trae orden? La palabra de Dios es la gloria de Dios. Y todo eso, todo ese orden refleja, es el resplandor de la gloria de ¿quién? Cuando las cosas se ordenan conforme a la palabra de Dios, vas a reflejar la gloria de ¿quién, hermano? ¿Cómo estás ordenando tu vida? Tu matrimonio, tu familia, tus hijos, conforme tú. Discúlpame, con todo respeto te tengo que decir que andas fuera del camino de la verdad. Yo sé que somos hombres débiles, que nos podemos equivocar, pero no es lo mismo que te equivoques por error a que te equivoques con toda la intención y digas, me vale, yo quiero seguir aquí así. Y a lo mejor no lo dices con tus palabras, pero tus hechos lo están demostrando. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere que caigas en el pecado de hipocresía, que te digas ser cristiano, pero que vives una vida que no refleja la gloria de Jehová. Dios quiere levantarte, te está diciendo levántate y resplandece, que tu luz ha llegado. Es en este tiempo donde te tienes que levantar. Los tiempos están siendo difíciles, no es fácil. ¿Ya te enteraste que el gobierno ya se va a ser responsable de la educación sexual de tus hijos? Que los van a educar, les van a enseñar lo que es lesbianismo, homosexualismo. Es algo vienen cosas bien terribles. A mí me duele ver cómo Satanás está operando, pero hay un Dios poderoso. Obedecemos a Dios en su palabra, de que instruye al niño a su camino. La palabra que le siembres al niño en su camino lo va a defender cuando le venga una lesbiana y le diga a tu hija, ay, vente manita, ay, déjame agarrarte de la manita, y tu hija va a decir, no, porque lo que tú haces es pecado delante de Dios. Y Dios nos va a ayudar. De esa manera reflejamos la gloria de Dios. La palabra de Dios en nuestras vidas, cuando la vivimos, es como un cerco alrededor de nosotros que nos evita pecar contra Dios. Pero Dios ya no quiere que sigas ahí sentado, que sigas ahí, sí, pero no. Dios quiere que te levantes. Te ha dado, mira, la Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio. ¿Qué? ¿Sabes por qué nos está diciendo que entremos, que permanezcamos en el camino de la verdad? Porque hay muchos caminos que al hombre le parecen ¿qué? Buenos, pero su fin ¿de qué? Dios nos ama. Y nos ama y nos está hablando firmemente. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Vienen tiempos, te voy a decir algo, vienen tiempos bien difíciles. Pero eso no nos debe de espantar, ¿o sí? No, al contrario, debe de, como que se nos prende el foco y nos vamos a afirmar en el Señor. ¿Cuántos están dispuestos a afirmarse con el Señor? ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios en sus vidas? ¿Seguros? La gloria de Dios es orden. Y Dios te va a probar. Algunos Dios les va a decir, ya no trabajes tanto. Trabaja nada más lo necesario, no te vas a llevar nada el día que te vayas a mi presencia. Trabaja para tus necesidades y lo demás inviértelo en tu familia y estudiando mi palabra. Búsquenme como familia, pasen tiempo en su casa. Varón, eres responsable de tu casa y de tu esposa y de tus hijos. Te voy a pedir cuentas. A mí me da temor.
juicio sobre este mundo para quienes no quieran aceptar el camino de la verdad y quieren seguir viviendo en el camino del error. Y si tú te afirmas, te voy a decir algo. Dios va a usar tu vida como vaso útil en sus manos para salvar a otros del error. ¿Cuántos vienen de congregaciones de falsa doctrina? Levanten su mano. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo estaban ahí? Yo le doy gracias a Dios porque el Señor ha sido fiel con su iglesia. Ustedes son la iglesia del Señor. ¿Se dan cuenta que los sacó de lugares bien torcidos? Mira, la falsa doctrina produce falsas conductas. O sea, que vivas una vida de cristianismo de hipocresía, aparentando algo que verdaderamente no lo es. Pero la sana doctrina produce sanas conductas. Cuando tú te llenas de la sana doctrina y pasa el tiempo y te vas afirmando, Dios usa tu vida para ayudar a quienes, a otros, ¿sí o no? ¿Se nos ha puesto en el camino, sí o no? ¿Verdad que sí? Una hermana también nos hablaba ahora con lo del tiempo de que nos tenían en casa, nos hablaba porque es que esta hermana quiere ir a la congregación y pastor, ¿puede usted? Claro que sí, hermana. Vamos a atender esa necesidad. Y la hermana pues no puede venir ahorita a la congregación porque tiene dos hijos y no puede. Y yo hablé con ella y le dije, mire hermana, el hecho de que ahorita no se pueda, que usted está agradando a Dios porque está en obediencia, sujetándose a las indicaciones de las autoridades sanitarias. Y la hermana, hagan de cuenta que miren, hasta como que cuando la escuché, como si se le hubiera quitado un peso de encima. Quién sabe qué le habían enseñado por allá en otro lugar. Ay, pastor, es que ya me había yo espantado, que estaba yo pecando contra Dios. Le digo, no, muchas gracias, pastor. Gracias a Dios. Si tienes el conocimiento de la verdad, Dios va a usar tu vida para ayudar a meterlos al camino de la verdad. ¿Y dónde creen que va a empezar Dios? Todo comienza en dónde? En casa. Todo comienza en casa. Y salvarás de la muerte un alma. Dios la salvará a través de tu vida. Y se cubrirán multitud de pecados. ¿Cuántos pecados traíamos cargando antes de conocer al Señor? No, si nos ponemos a contar, mejor ni los contamos, porque la Biblia dice que ya no nos acordemos de las cosas viejas, ¿verdad? ¿Cuántos pecados nos perdonó el Señor? Un montón, ¿sí? Hay muchos que se dicen iglesia, o que son iglesia, se están enfriando. La Biblia dice que al haberse multiplicado la maldad, y están dejando de asistir a las congregaciones. Van al súper, van a hacer sus vuelos de trabajo, esto, el otro, pero a la congregación ya no quieren ir. Supermercados llenos y la congregación. Y yo me acordé de ese versículo que dijo Jesús en Mateo 24. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos nos está probando. Dios está permitiendo que venga la prueba a toda la iglesia a nivel mundial. Y tenemos que aprender a ser obreros aprobados, aprender a firmarnos en la... Porque esta ola de tsunami, mira, estamos teniendo persecución política con las leyes que están metiendo. Si se han preguntado por qué ahorita nada más nos tienen a todo el mundo, a las congregaciones así. ¿Cómo nos quieren controlar también? Nosotros, en obediencia a Dios, voluntariamente nos sujetamos a obedecer a las leyes, sí, porque lo que nos están pidiendo no nos lleva a pecar contra Dios, nos lleva a mantener el orden y el cuidado sanitario de los unos de los otros. Cuando ya nos pidan que de plano no prediquemos la palabra, ahí sí no podemos someternos, porque eso va en contra de la voluntad de quien. Como lo que le dijeron a Pedro cuando lo llevaron al concilio, ¿no? Les ordenamos que ya no hablen más en el nombre de Jesús. Y
Y les dice Pedro, es necesario obedecer primeramente a quién, antes que a Dios. Estamos teniendo persecución. Dios la está permitiendo porque está probando a los que nos decimos ser iglesia. Cuando yo iba a terminar el último año de la universidad, le doy gracias a Dios que me permitió terminarla. Me ayudó, ahí también Dios me preparó para lo que aprendí, hoy lo aplico aquí en el ministerio. Planeación y organización, orden, hoy lo aplico aquí en el ministerio. Planeación de los planes de clase, cómo debe de ser tu clase, introducción, desarrollo y conclusión. Eso aprendí y hoy lo aplico aquí. Dios me capacitó allá afuera también. Y todo eso me sirvió. Y entonces cuando yo iba a terminar mira Raúl, el último año de la carrera es el que más te va a costar trabajo y es el más difícil, porque ahí se va a probar si verdaderamente eres capaz o no eres capaz de hacer lo que dices que quieres ser. Pues está con nosotros. Dios nos está probando si verdaderamente, y Dios hasta en estos últimos está trayendo algunos que apenas están en su primer amor con el Señor, ¿sí o no? Y es algo bien hermoso. ¿Cuántos se acuerdan de su primer amor con Jesucristo? Algunos no, pues, ya se están enfriando. Pastor, hace no, aviven el fuego. Afírmense en el Señor, hermanos. Si ves a alguno de tus prójimos, algún hermano, algún familiar o alguien que está débil y tú estás firme, ayúdalo. Dale el consejo sabio de la palabra. Y si no tienes el consejo sabio de la palabra, acércalo con las autoridades espirituales y responsables de aquí, de esta congregación. Eso somos nosotros, su servidor y mi esposa, para que le podamos atender su necesidad y darle el consejo que Dios quiere que se le dé, para que sea levantado y afirmado en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse de pie, vamos a orar. Dios lo haga de corazón. Anoche orábamos porque el Señor derramara su gloria. Cuando la gloria de Jehová desciende, gloria significa peso, kabod en hebreo, el peso de Jehová. Cuando el peso de Jehová desciende, ¿sabes tu corazoncito cómo crees que se hace? Todo tu ser así te sientes así como que, Señor, me arriesgo a ti, me humillo delante de ti, no soy nada. Te das cuenta de tu condición, pero también y que es por su grandeza que estamos aquí. Es por su gracia, la grandeza de su gracia y de su misericordia. Se dan cuenta que nos tiene. Dios es bueno. Algunos experimentar pasar por la situación del COVID, a otros no, nos ha guardado, pero a los que les permitió pasar por esa situación y están aquí, se han dado cuenta que Dios es bueno. Y que si los tiene Dios aquí y los ha llamado, es por un propósito. Dios te ha llamado, que te sigas afirmando. Levántate y resplandece. Que ha venido tu luz y la gloria de Dios es responsable para con nosotros, su creación. Tú nunca te has olvidado de nosotros. Siempre nos has tenido en el hueco de tu mano, Señor, guardándonos, cuidándonos, Señor, hasta el día de hoy. A pesar de las situaciones que hemos vivido, que hemos pasado, o que estamos viviendo como nación también, o situaciones que has dado en este tiempo. Gracias, Señor. Gracias por mi familia. Agradécele, dile gracias. Por mi esposa, por mi esposo, por mis hijos, dile gracias. Yo te quiero dar gracias esta mañana, Señor y Salvador Jesucristo. Bendigo tu nombre.
mi Señor. Tú nos estás dando el consejo sabio de tu palabra, extraviado del camino de la verdad, Señor. Roguemos a ti que nos des sabiduría, que nos des entendimiento tuyo de tu palabra para ayudar a nuestro hermano, a nuestro familiar, prójimo, Señor, a que se vuelva al camino de la verdad, Señor. Pero aún más, Señor, si yo me he extraviado, yo quiero reconocer en esta mañana que no he andado conforme a tu voluntad, que he andado, Señor, en un camino que no es el camino de la verdad. He pensado que he andado caminando en el camino recto porque mis hechos demuestran lo contrario a tu palabra. Perdón, yo me humillo delante de ti, yo te pido perdón, Señor, por mis pecados. Señor, trae libertad a mi vida, a mi corazón, de todo engaño, Padre. Líbrame, Señor, por tu grande amor y tu grande misericordia. Ten compasión de mi alma, Señor. Y ayúdame a andar en el camino. Ayúdame a procurar con diligencia presentarme a ti, Señor, aprobado, como obrero que no tenga de qué avergonzarme, que use bien la palabra de verdad, Padre. Son tiempos difíciles. Estás con nosotros. Más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Gracias, Señor. Gracias por estar afirmando mi corazón. Alza tu mano y dile, Señor, alza tus manos y dile, Señor, afirma mi corazón en tu palabra para que tema tu nombre, Señor. Aquí quiero adorarte. Yo quiero ver tu gloria en mi vida. Pídele, dile, Señor, ten misericordia de mí. Tú eres bueno, Señor. Quiero ver tu gloria resplandezca sobre mí, sobre mi familia, sobre mi matrimonio, sobre mis hijos. Aquí está mi vida, Señor. Te la entrego en esta mañana. Gracias. Quiero adorarte, quiero pasar tiempos contigo, Señor. Tiempos donde tu gloria, Señor, descienda. Que así sea, Señor. Y que, Señor, uses mi vida para honrar y glorificar tu nombre y traer al camino de la aquellos que están extraviados. Oramos por ellos y los bendecimos y te pedimos misericordia, Señor, por el extraviado, por el que anda en camino errante, en camino de muerte, en camino de perdición. Tráelos, Señor. Añade a tu iglesia los que han de ser salvos, mi Señor. Usa mi vida como Isaías. Heme aquí, Señor. Envíame a mí. Yo iré, mi Señor. Gracias. Gracias, bendito Dios. Muchas gracias, Señor. Te alabamos. Queremos adorarte en esta mañana, Señor. Queremos tu gloria, Señor. Queremos aquí en nuestras vidas. No nos interesan tanto los lugares, los momentos. Ya nos importa, Señor, que nuestro corazón llena de tu gloria, Dios. Que tú invadas, Señor, mi vida y la vida te buscan. Llenos de tu gloria. Tu gloria, Señor, tan hermosa, tan sublime. Tu gloria, Señor, yo quiero tener. Soy como el sacerdote y entro ahí, Señor, a tu presencia. ¿Qué traigo 10? ¿Cuáles son mis pensamientos, Señor?
Estoy a la puerta de tu casa. Tu gloria yo quiero contemplar. Estoy a la puerta de tu gloria yo quiero contemplar. Dile una vez más. Estoy a la puerta de tu casa. Tu gloria yo quiero. Estoy a la puerta de tu casa. Yo quiero contemplar. He limpiado mis manos, he limpiado mis pies, para adorarte tu rostro buscaré. He limpiado mis manos, he limpiado mis pies. Oh, tu gloria tan hermosa, oh, tu gloria quiero tener, oh, tu gloria tan excelsa, tu gloria en mí yo quiero debatir, oh, tu gloria tan hermosa, oh, tu gloria quiero tener, oh, tu gloria tan excelsa, tu gloria en mí yo quiero ver, tu gloria en mí yo quiero ver, yo quiero ver tu gloria, Señor, y no descansa tu gloria en mí, lo que tengas que cambiar en mí, Señor, hazlo. Una vez más, estoy a la puerta, estoy a la puerta de tu casa. Tu gloria yo quiero contemplar. Estoy a la puerta de tu casa. Tu gloria quiero contemplar. He limpiado mis manos, he limpiado mis pies, para adorarte tu rostro buscaré. Dile otra vez. He limpiado
¿Está alto tu volumen? Sí. Sube. He aquí, yo te la he dado siempre, de que mi presencia estaría contigo, de que mi presencia te rodearía, mi presencia nunca te dejaría solo. Pero he aquí, dice el Señor, yo he visto en el corazón de mi pueblo, corazón triste, corazón angustiado. He visto en mi pueblo corazón desesperado, preocupado. Pero has clamado a mí, dice el Señor. Has alzado tus ojos a mi presencia. Y he aquí el Señor tu Dios te dice en esta mañana: yo desbordo del río de mi espíritu sobre cada uno de ustedes. Y si hay tristeza en tu corazón, dice el Señor tu Dios, en esta mañana, he aquí el río de mi espíritu trae gozo a ti. Y si hay angustia en ti, dice el Señor, yo envío confianza a tu corazón. Si hay desesperación en ti, dice el Señor, he aquí mi presencia trae paz. He aquí, dice el Señor, no tengáis en vuestro corazón angustia, dice el Señor, porque yo estoy con ustedes. Y no hay cosa, dice el Señor, que los apartará de mi presencia. Yo tengo el control de todas las cosas y haré cosas que tú no te has imaginado, porque tú verás con tus propios ojos que la gloria del Señor está en medio de su pueblo. No dejes de clamar, no dejes de buscarme, dice el Señor, porque aquí, dice, yo te prometí que estaría contigo y lo estaré, dice el Señor. Y si tú ahí en tu casa, en esta mañana, hay tristeza, hay angustia, hay preocupación, que sea por una enfermedad, por lo que sea, levanta tus manos ahí en tu casa, ahí donde tú estás. Estamos en la presencia de Dios, estamos en medio de su gloria. Levanta tus manos. Pon tu angustia en Él, pon tu tristeza en Él, pon tu preocupación en Él, tu desesperación.